Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un trabajo sobre los maestros y el esfuerzo que hacen ellos para desarrollar la evolución del ser humano y de toda la vida en nuestro planeta. Es un trabajo, un estudio muy interesante el de hoy. Espero que lo cumplamos satisfactoriamente y todos lo podamos entender con la máxima claridad. Bien, antes que nada también explicaros el título de anécdota. Ahora pues esto lo tenéis todos, ¿verdad? Más o menos. Ya, sí, y apenas los miramos por el bolígrafo, ¿verdad? Por el bolígrafo, pero no. Este lo tendríamos que mirar un poco más detenidamente, os invito a ello. Son los nuevos billetes que están apareciendo ahora. Y los de 5 y el de 10. Y el septiembre-octubre aparecerá el de 20. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estos nuevos billetes incluyen a la Madre Divina. Lo pones así a contraluz y verás la imagen de la Madre Divina. Es un detalle maravilloso y además con la firma del señor Mario Draghi. Aquí lo tienes, el señor Mario Draghi. Mi mujer dice, anda, yo pensaba que era alguien que había firmado por encima. No, es el presidente del Banco Central. Pues bien, han tomado esta imagen de la Madre Divina de un jarrón griego de como 2400 años de antigüedad, y en este jarrón, que está conservado en el Museo del Louvre, está toda una escena de los misterios arcaicos, de los misterios antiguos. Y ahí se ve esta imagen que es Europa, el nombre de la diosa. Y en este jarrón está la diosa Europa sentada sobre una cueva. Al lado de la cueva hay el toro blanco inclinado en reverencia. Y a un lado del jarrón hay la diosa con un jarrón de agua, como una aguadora, como llevando agua en una ánfora. Y por encima del cuadro hay las dos imágenes, que es Europa y su esposo, Zeus. Europa y Zeus. Y al otro lado hay un ángel bellísimo que está como inspirando, como dando luz, lo comparo un poco como el ángel de la Anunciación y la Virgen María. Es el ángel como anunciando a la Virgen Europa que va a tener un niño. O sea, es todo una imagen, todo un simbolismo bellísimo. Y eso han ido a tomar a poner en los billetes aquí, esta imagen de los misterios arcaicos, antiguos, y lo han puesto en nuestros billetes. Y ahora pues cuando los lleves ya no los verás igual. Ahora estos billetes ya no los verás igual. Además, yo te invitaría a coger una lupa, aquí en el holograma. Aquí donde está el holograma está el retrato de ella, muy pequeñito, con lupa, y verás que está a todo color. Un holograma bellísimo de la Madre Divina. Digo Madre Divina porque a Europa siempre se la representa montada sobre un toro blanco, ¿verdad? Habrás visto esta imagen. Esta imagen de Europa montando el toro, aquí en los íberos españoles, 2500 años atrás, ya hacían monedas, mira, que ahora llega alguien. Mira, el billete de 10. Lo pones a contraluz y te sale la Madre Divina. La Madre Divina, lo tienes que ver, es algo alucinante. Y luego con una lupa miras el holograma y la ves a todo color. Es Europa. Pero, ¿de dónde han sacado los griegos? Porque los griegos lo copiaron todo. Igual que los japoneses y los americanos lo copian todo. Y lo copiaron de la India. Porque esta imagen de la diosa sobre el toro es Durga. Es la diosa Durga, la esposa de Shiva. La esposa de Shiva sobre el toro. El toro es el símbolo de Shiva, el toro blanco. Y es lo que. Y toro también es el símbolo de Tauro, la constelación Tauro.
Y además en Tauro es donde está el Huesac, ¿no es así? Huesac también es en la constelación de Tauro, el festival de Huesac, que ahora también estamos ya preparando, ya estamos preparando el festival de Huesac, ya está muy cerca. O sea, constelación de Tauro, Huesac, y además seguramente que estos misterios de Europa se constituyeron en la época de la constelación de Tauro, cuando era la era de Tauro. Y los griegos pues lo tomaron de la diosa Durga, y es una imagen clásica, en la India es muy común, se ve muy comúnmente, la diosa Durga montando o está al lado del toro blanco que representa a Shiva, y en el caso de Europa representa a Zeus. Se dice que Europa pues estaba paseando con sus amigas por la playa. Es como el rapto de Proserpina también, los misterios de Demeter, Lo que ocurre es que los misterios de Europa son anteriores, son más antiguos que los de Demeter. Entonces Europa con sus amigas paseando por la playa, aparece un toro blanco, grandioso, bellísimo, y dócil, encantador. Y va hacia las chicas y se inclina como en reverencia y hace gestos para que suban encima de él. Y en cuanto sube Europa encima del toro, el toro sale lanzado corriendo, atravesando el mar, y Europa agarrada como podía sobre el toro hasta llegar a las islas de Creta. Este es el símbolo de cuando se fundaron los misterios cretenses, que probablemente son de los más antiguos del mundo junto con los de Egipto. Los de misterios seguramente que son los de Egipto los más antiguos, pero los de Creta son anteriores a la cultura griega, de los primeros de los pelasgos. Los pelasgos son los primitivos griegos. Entonces ahí es cuando es ese símbolo que utilizaban en los misterios para explicar cómo se fundaron los misterios, los primeros misterios griegos en Creta. Y allí pues Zeus cambia su aspecto de toro en un mozo, y bueno, la relación pues produce que tienen 3 hijos, 3 hijos de Europa. Los 3 hijos de Europa son los que luego en la mitología, igual que Platón, nos explica que son los jueces en el más allá. Se dice que los hijos de Europa eran tan justos, eran unos jueces tan neutrales y tan justos, que el mismo Zeus los escogió para que luego nos juzgaran a todos nosotros en el más allá. O sea, el trabajo de lo que Blavatsky dice los lipica, que los lipica como jueces en el más allá. Estos son pues los hijos de Europa, los jueces en el más allá. Y los hermanos de Europa son 3 los hermanos. Espérate que no recuerdo ahora. Sí, Cadmo. Cadmo es es hermano de Europa. Y Cadmo representa la estirpe, el nacimiento de los pelasgos, como subraza celta que surgió del norte de la India, que por eso llevan el símbolo de Durga, la madre divina y el toro. Lo traen de la India, los pelasgos griegos primitivos. Y fundan Tracia, la capital Tebas, que también le ponen un nombre egipcio, porque también toman toda la cultura, todos los misterios egipcios. El otro hermano de Europa, Cilix. Cilix representa a los caldeos, a los habitantes de Mesopotamia, toda la cultura caldea. Todos ellos fueron los primeros en habitar el Mediterráneo. Y luego Fénix es el tercer hermano de Europa, que representa a los fenicios. De ahí viene el nombre de fenicios, de Fénix. Fénix es el que da el nombre a los fenicios. Y de estas 3 grandes subrazas o ramas surge todo lo que es los habitantes de Europa.
O sea que es algo muy bonito, y ahora cuando veas este billete ya lo verás de otra manera. De Fénix, el hermano de Europa, también salen los cartagineses y los íberos, cartagineses e íberos, todos ellos hermanos de Europa. Europa pues es un símbolo de unión, de unidad, de unión, de fraternidad, y todos unidos por la Madre Divina. Bueno, me he querido explicaros esta curiosidad. Bien, vamos pues a lo que quería explicar sobre los maestros y el trabajo que están haciendo en la evolución. Para situarnos, permitidme, tengo aquí un libro, fíjate cómo está, el pobre está que se cae de tan antiguo que es. Y os voy a leer una página que me ha resultado muy curiosa. Aquí está, sí. Para mostraros que realmente los maestros están en el lugar preciso, en el momento adecuado, y dan la lección, la insinuación oportuna para lo que se requiere en todo el mundo. Aquí pues es un momento en que está Leadbeater en la sede central de la Sociedad Teosófica en la India, en Chennai, pero en los primeros tiempos de la Sociedad Teosófica. Están reunidos. Dice Leadbeater, esto es el libro Los Maestros y el Sendero, capítulo 12. Hace ya largo tiempo recibimos algunos informes muy valiosos, aunque incompletos, acerca de los rayos. En esos primeros tiempos, en teosofía casi todo era nuevo, todo era descubrir cosas nuevas. El tema de los rayos creo que no se había tocado nunca. Blavatsky había dado alguna noción, alguna indicación, pero no se había profundizado nunca en el tema de los 7 rayos. Recuerdo muy bien la ocasión en que nos dieron el señor Cooper Hockley, un hermano indo, y yo mismo estábamos sentados en la terraza de Adyar. Cuando en la primera época de la Sociedad Teosófica solo constaba la sede central de un edificio y de 12 hectáreas de yermo aledaño. Ahora, actualmente este yermo es uno de los jardines, es un parque maravilloso. De pronto se reunió con nosotros el maestro Joel Kuhl. De pronto, así, apareciendo como no se sabe de dónde. El maestro Joel Kuhl en medio del grupo, que a la sazón era el principal discípulo del maestro Kuthum. Y nos dio durante aquellos días copiosas enseñanzas con mucha amabilidad y paciencia. El señor Cooper Hockley preguntó de su característica manera: Maestro, ¿tendríais la bondad de enseñarnos qué son los rayos? Centellearon los ojos de nuestro instructor al decirnos: no podré enseñaros todo lo referente a los rayos, hasta que hayáis recibido una muy alta iniciación. ¿Queréis que os informe de lo que puedo deciros? Lo cual será fragmentario e expuesto a error. O bien queréis esperar hasta que sea posible daros la completa información. Desde luego que preferimos algo a nada. Y le manifestamos que nos contentaríamos con lo que nos pudiese dar. Transcribimos la notable información que nos comunicó, aunque en mucha parte nos fue ininteligible. Era la primera vez que se hablaba de este tema. Y después añadió: nada más puedo deciros porque me ligan mis promesas, pero si vuestra intuición es capaz de colegirlo, os diré que estáis en lo cierto. O sea que, bueno, era la primera vez que se daba esta información. Me ha resultado curiosa esta nota, que como los maestros pues también se acercan y dan sus lecciones, pero poco a poco.
Aquí lo tenéis, pues en este libro, Los Maestros y el Sendero, la primera vez que se habló sobre los 7 rayos. Luego han salido más libros y más sobre el tema. En muchas ocasiones es como dice el maestro Joao Kuhl, es la intuición del discípulo que luego ya va descubriendo más cosas y añadiendo más información a lo poco que insinúan los maestros, porque los maestros insinúan, dan una palabra clave, una insinuación, una idea, pero luego el discípulo eso pues lo tiene que trabajar y expandir y bueno, y darle contenido. Esto es lo que hacemos, así es como se trabaja en la sociedad teosófica, con insinuaciones que luego desarrollamos por medio de la intuición. Bien, entonces aquí lo que se nos cuenta sobre los 7 rayos, que es interesantísimo, es que nuestro sistema solar está constituido por 7 logos planetarios. Estos 7 logos planetarios son los que han infundido la vida en las mónadas que somos todos nosotros. Cada mónada humana, que es la parte divina del ser humano, es como un fragmento de uno de estos logos y tiene un carácter distinto. Ese carácter la mónada lo lleva a lo largo de toda su existencia, siempre el mismo carácter. Ese carácter es lo que llamamos uno de los 7 rayos. Ese carácter ya viene dado por el nacimiento, por la propia expresión que nos ha dado el logos al educir una mónada de sí mismo. Y a partir de ahí podemos agrupar a todas las mónadas humanas en 7 grupos principales. De ellos, pues hay unos grupos que son más un nivel de vibración más alta y otros más bajo, en el sentido pues de fuerza espiritual o de labor también al mismo tiempo. De ellos, lo que son el primer grupo son los que constituyen la tríada superior, los 3 rayos superiores. Esos 3 rayos superiores, ¿me quieres acercar la cartera? Mira, tengo la cartera ahí encima de la silla. Esos 3 rayos superiores son los que tenemos que... ha quedado presionada. Son los que deberíamos esforzarnos más en trabajar, los 3 rayos superiores, principalmente el primero. Y aquí en la cartera he traído mis herramientas, muchas gracias, las herramientas para trabajar según nos enseña el maestro Joao Kuhl. Bien, son cristales que se corresponden con los 3 primeros rayos. Este se corresponde con el rayo primero. Por eso yo siempre recomiendo llevar y trabajar y tener cerca un cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo, primer rayo, es el poder, es el rayo del poder, de la fuerza de voluntad. Entonces tu fuerza de voluntad, tu poder interno, esto te lo amplifica, lo memoriza, lo guarda, lo almacena y luego cuando lo necesitas te ayuda. Es bueno utilizarlos pues cuando en tu trabajo los pones allí cerca, si haces masajes, si haces terapias, si quieres ayudar a alguien, en tu meditación diaria lo tienes ahí cerca. Eso pues te ayudará a despertar ese primer rayo que hay en uno mismo. Luego el segundo rayo, espérate, sí,
lo tengo apuntado, bueno, lo digo de memoria, es el jade y el tercero la turquesa. A ver si lo digo bien en orden, no quiero engañar. Aquí está, sí. La turquesa es el segundo. La turquesa o lapislázuli es el segundo rayo. Entonces, si el primer rayo es para despertar la voluntad, el poder, la turquesa, el segundo rayo, es para despertar el amor sabiduría. El amor sabiduría, la intuición, y bueno, también te ayudará pues a canalizar y a amplificar todo eso que tú tienes dentro de amor y sabiduría. Llevarlo cerca, tenerlo cerca en el trabajo, en la mesita de noche, y cuando te sientas mal, cuando tengas una necesidad, pues ella te va a ayudar en cuanto que amplifica, memoriza y guarda lo que tú le programas para que luego cuando lo necesites ella te lo ayuda. Y luego la tercera que yo recomiendo es el jade. El jade son cristales fáciles de encontrar y yo diría que muy importantes e imprescindibles de tenerlos para trabajar con ellos. Con ellos tienes los tres rayos primeros. El jade es muy protector, muy amplificador, limpia las impurezas, sobre todo mentales, sobre todo de pensamientos negativos, purifica, limpia el espacio mental. El jade, ya sabéis que tradicionalmente es de los cristales más valorados en la China y curiosamente en Centroamérica, dos países bien alejados, y en los dos se valoraba por encima de todo el jade, en Centroamérica y en China. El jade pues limpia la atmósfera mental, pensamientos negativos, y te ayudará a reforzar los pensamientos, la mente superior, la mente abstracta, la mente espiritual. Además también ayuda mucho a aliviar el dolor, el jade. Ahí tienes pues tres ayudas para ello. En el primer rayo tenemos representado al rey del mundo. El rey del mundo es ese ser que vino de Venus para impulsar la evolución del ser humano, principalmente en relación con la mente, en lo relativo a la mente. El rey del mundo tiene un departamento que está relacionado con la voluntad y el poder. Este departamento es como el departamento regente del mundo, es el departamento del rey del mundo de donde se construyen las leyes, las órdenes, y donde también se puede trabajar incluso la forma del planeta, el movimiento de los continentes, los cambios de clima y todo lo relativo a los cambios de los continentes y los océanos, o sea, los cataclismos, terremotos, y todos esos cambios del mundo están dirigidos y están controlados por este departamento del rey del mundo, que es el primer rayo. En este primer rayo pues también se incluyen la evolución del reino mineral, del reino vegetal, el animal, y naturalmente el reino humano. Ellos dirigen y rigen sobre toda la vida en nuestro mundo. Y también el reino de los ángeles, los elementales, los espíritus de la naturaleza, todo ello viene regido por ese primer rayo. En este departamento de regencia del rey del mundo también salen semillas que se reparten en las mentes de personas de todo el mundo, en donde esas semillas van a germinar en ideas de descubrimientos, de renovación, de nuevas culturas, nuevas ciudades,
nuevos movimientos sociales. Son semillas que surgen de ese departamento del primer rayo. En ese departamento del primer rayo es donde, como delegado del Rey del Mundo, trabaja el señor Manu, el Chohan Manu. El Manu es el responsable de todas las razas y subrazas del planeta. Y también está en ese departamento de regencia. El Manu pues dirige y procura llevar a buen término el propósito de todas las razas humanas. Cada raza, cada subraza tiene que desarrollar una cualidad, tiene que desarrollar una virtud, tiene que desenvolver algo de su yo superior, un aspecto, hasta completarse a lo largo de haber vivido en todas las razas y subrazas y completar todas las facultades, todos los poderes que tiene que tener un ser humano. Esto es tal como funciona este primer departamento, el primer rayo. El primer rayo pues actualmente está impulsando a través de todos los gobiernos del mundo, sobre todo en lo que son sociedades de naciones, Naciones Unidas, Estados Unidos, todo lo que son naciones y Estados Unidos. Ahí es donde están sembrando semillas, donde están impulsando directamente desde este departamento del primer rayo, en donde trabajan muchos maestros, y todos ellos dirigidos por el Manu. El Manu es el que dice en el momento oportuno que tienen que surgir nuevas subrazas, y en cada subraza tiene que surgir también una nueva religión, una nueva filosofía, una nueva ciencia, una nueva sociedad, y todo siempre adaptado en ese progreso constante y perfeccionamiento constante. Más o menos intento dar una idea de cómo se trabaja en el primer rayo. En ese primer rayo suele surgir dirigentes, líderes y dirigentes del mundo. Me consta que actualmente en estos movimientos no digo tanto de gobiernos, mejor de sociedades, de naciones, están trabajando discípulos y servidores de este departamento del primer rayo. Están haciendo lo mejor posible. Lo que suele suceder es que a través de la prensa y las noticias suelen llegarnos más las malas noticias, los desastres, los errores, que no lo contrario. Las buenas noticias, los sabios que aciertan, los aciertos, eso no suele salir mucho o nada. Mucho o nada. Los aciertos, las reuniones para unificar y para unir, reuniones inspiradas, reuniones que constantemente están teniendo lugar en los lugares donde se reúnen los representantes de las naciones del mundo. Hay muchos aciertos, hay muy buenas noticias, pero esas no suelen salir. Y en esos lugares tener presente que siempre hay algún discípulo, siempre hay algún servidor directo del departamento del primer rayo, porque su trabajo precisamente está ahí, en dirigir, pero más que en dirigir, en canalizar las órdenes del Rey del Mundo. Cuando digo Rey del Mundo, me refiero al representante del Logos solar en nuestro mundo. El Logos me refiero al Creador, al ser creador, al Padre Divino, creador de nuestro sistema solar, que constantemente da órdenes. El que se piense que el Creador, el Padre Divino, está dormido esperando que le recemos, no. Él está constantemente dando órdenes y dirigiendo todo el sistema solar. Hay un orden perfecto, un orden ideal en todo el universo, y en nuestro sistema solar
el orden es perfecto. Permitidme que también os explique este suceso que ha marcado estas semanas, este terrible suceso del avión. Este suceso, pues un chico, pues criminal, realmente una persona criminal. Como este, pues hay muchos también en Oriente Medio, ahí es constante, estas matanzas son constantes. ¿Qué sucede con una persona que en un momento pues se convierte en un genocida? Genocida pues que mata a mucha gente. Muchas veces lo vemos que lo hacen por la religión, por promesas de que llegarán a los profetas, que estarán en el cielo de los profetas, o en el caso de este chico, probablemente porque piensa que después de la muerte ya no hay nada, todo se acaba, porque los occidentales pues nos han inculcado esta idea, que cuando se acaba el cuerpo físico se acaba todo, y muerto el perro se acabó la rabia. Y bueno, nosotros en los estudios teosóficos sabemos que nunca es así, de manera que después de esta matanza de este avión pues habrá habido un periodo de descanso natural, que es el que se suele suceder después de un accidente, de una catástrofe. Hay un periodo de reposo, todas las almas, todas las conciencias están reposando, descansando, hasta que al cabo de unos días, el tiempo que sea necesario, más o menos, van despertando. Despertando quiere decir aceptar el cambio a que han sido sometidos, obligados, brutalmente obligados. Un cambio pues en el cual pues sienten que la conciencia pues sigue igual, la mente sigue pensando igual. Lo único que falla y que ya no está es el cuerpo físico. El cuerpo físico ya no lo encuentran, ya no está, pero todo lo demás sigue igual. El alma, la conciencia, el astral, el cuerpo astral, todo está ahí igual, pero el cuerpo físico no. Entonces, cuando se van recuperando de ese cambio de estado y van despertando, entonces, pues claro, van buscando cómo ha sido, quién ha sido, y claro, ahí es donde se encontrará, sin ninguna duda, el criminal se encontrará ahí pues con los ojos abiertos, completamente consciente y despierto, observando a todo su alrededor, a todas sus víctimas, todas sus víctimas a su alrededor. Y ahí no podrá dar la espalda, ni se podrá ir al cine, ni podrá ir a emborracharse, porque ahí no hay nada de todo esto. De manera que estará allí tiempo y tiempo, allí observando diáfanamente a sus víctimas. Y no solamente a sus víctimas, y con plena conciencia, con más lucidez que en el cuerpo físico, y también a las familias de las víctimas, de cómo sufren el sufrimiento que ha puesto en las familias de las víctimas. Y ahí está tiempo y tiempo. Yo digo que no hay peor infierno que los remordimientos, no hay peor infierno que la conciencia. Y eso es lo que pasa a todos los criminales, que nos tienen que dar pena, realmente pena. Esto por un lado. Pero como decía antes, el cosmos es orden. El cosmos quiere decir un orden perfecto. Y en ese orden perfecto, todas estas víctimas del avión, tenemos que tener muy claro que era su momento. En el karma, en su destino, ese era su momento. El momento en que tenían que desencarnar. Los que no subieron al avión es porque no era su momento kármico. Y eso no les llegó el karma. En Tarrasa, una alumna mía, su yerno, era uno de los que tenía que subir en el avión. Y todavía está saltando de alegría. Pero no está poco contento. Y tenía que haber subido un chico, una alumna mía. Bien, el caso es pues que no era su momento de karma, pero los otros sí, sin ninguna duda era el momento de su karma, de su destino. Ahora, la mano que ejecuta, pues esa ha creado karma.
el verdugo. El verdugo, pues ese sí, que ha hecho su karma y tendrá que devolver en bien todo el mal que ha hecho, sin ninguna duda tendrá que devolver. Y como él, pues todos los que cometen crímenes, porque el cosmos es todo un orden perfecto, y el que lo desequilibra tiene que volver a equilibrarlo todo. Entonces me gustaría que tuviéramos claro todos los estudiantes de teosofía que hay una ley universal para todos igual. Esa ley se puede resumir como amor. Amor es la ley universal. Y el que la incumple, el que falta a la ley del amor, lo tiene que pagar. Es una lección que tendrá que aprender y que será castigado hasta que no supere la lección del amor. Y hasta que no aprenda por sí mismo que el universo está todo legislado y todo dentro de la ley del amor. Y esa es la lección que tenemos que aprender todos. Pero también por el otro lado, no desesperarse ni deprimirse, no, porque todo está en un orden. Y todos y cada uno de nosotros tenemos ya apuntado el día último de nuestra vida, ya está apuntado allí. Ya sea de una manera o de la otra. Todo está en orden, todo sigue en orden. Y aun los criminales son personas, son seres humanos que están evolucionando y se están perfeccionando. Y esa lección les va a servir para su perfeccionamiento. Seguro que sí. Bien, entonces volviendo al segundo rayo, hemos escrito un poco sobre el primer rayo. El segundo rayo está dirigido realmente por el señor Buda, por Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es el representante máximo del segundo rayo en nuestro planeta. Y como discípulo suyo, como servidor máximo, representante en nuestro mundo, el Bodhisattva. El Bodhisattva es el que... a ver, ¿por qué? ¿Por qué esa razón? Porque el Buda, Siddhartha Gautama, tiene su conciencia en Paranirvana. Y desde el Paranirvana, a nosotros que estamos con los pies en el suelo físico y material, pues evidentemente poca cosa nos puede ayudar. Sus vibraciones, su conciencia es tan dilatada, tan expandida, tan universal, que a nosotros no nos puede llegar. Por esa razón, pues tiene su delegado, su servidor, su discípulo, que es el Bodhisattva. Y el Bodhisattva, sí, tiene los pies en el suelo, está aquí con nosotros, y es el canal en nuestro mundo del segundo rayo, que es amor, sabiduría. Amor, sabiduría, intuición. Y también constituye pues un departamento propio, el segundo rayo, un departamento en el cual pues están trabajando muchos seres humanos en nuestro planeta, muchos. Al representante de este departamento del segundo rayo lo conocemos por diferentes nombres. Voy a nombrar algunos de los nombres de este representante. Lo conocen como fundador de la fe, en el sentido que es el fundador no de una religión, sino de todas. De todas las religiones, él es el fundador, el inspirador y el que ha dado la enseñanza. Inspirador de todos los profetas. Guía de la evolución espiritual. Porque realmente el propósito del Bodhisattva, del segundo rayo, es desenvolver, despertar lo espiritual que hay en uno mismo, en toda la humanidad, en todos los seres. Despertar eso espiritual, esas facultades, eso que está dentro de uno mismo, que está recogido. Se lo conoce también con el nombre de maestro de maestros. Es el maestro de los maestros. También instructor del mundo.
porque es instructor de todos los seres humanos, de toda la humanidad, de todos los maestros, incluidos los ángeles y arcángeles. Supremo instructor de ángeles y hombres, también conocido como fundador de todas las religiones, y en la India se le suele llamar Jagat Guru. Lo voy a explicar, voy a escribir. ¿Dónde están los? Aquí. Ah. Marco Bell. Jagat Guru. Jagat quiere decir el mundo, planeta, el mundo físico, nuestro planeta. Y Guru, bueno, ya sabéis, Guru, maestro del mundo. Jagat Guru, así es como es conocido en la India. Jagat Guru. Bodhisattva. Bodhisattva es el nombre que le dan los budistas. En el mundo budista le llaman Bodhisattva. Y bueno, ya sabéis, en Mahoma, en el Corán, lo llama Mahdi. Mahdi. ¿Lo escribo? Mahdi. O a veces le ponen también el Mahdi. Mahdi. Este es lo mismo que los judíos lo llaman Mesías. Bueno, tiene muchos nombres, infinidad de nombres, pero todos están relacionados con este jefe del departamento del segundo rayo, el Bodhisattva. El azul, el lápiz lazuli, la turquesa, es una piedra que da mucha compañía, despierta la intuición, es de los cristales, sobre todo el lápiz lazuli, te ayuda mucho a despertar el discernimiento, la intuición y canalizar eso que tú ya tienes. Si no tienes, no nada. El cristal no hace nada que tú ya no tengas. Si tú no tienes nada de intuición, el cristal pues un adorno y ya está. Pero si tú tienes algo de intuición, esto pues lo canaliza y lo amplifica. Este cristal pues decimos que es un segundo rayo. Y todas las ayudas siempre son bienvenidas. Sí, bueno, todo esto ya está explicado. Luego tenemos los otros rayos en los cuales trabajan también muchos otros maestros, como en el tercer rayo. El tercer rayo está trabajando actualmente el maestro veneciano. El maestro veneciano tiene un nivel iniciático elevadísimo, muy alto. Este maestro fue Plotino, ¿lo digo bien? Creo que fue Plotino, el veneciano, un neoplatónico de la escuela alejandrina. Y tenía una inmensa facilidad para entrar en Samadhi, una facilidad muy grande. Este veneciano pues fue realmente el pintor italiano, un pintor italiano, sus cuadros son maravillosos, un ser extraordinario. Este maestro veneciano trabaja en los campos del arte, pero principalmente la astrología. La astrología se ve que se le da muy bien. La astrología puede definir muy bien cuál es su campo de trabajo, la previsión, el prevenir, el encajar las cosas para ver cómo va a suceder, cómo se van a proyectar, porque la astrología es ese arte de escudriñar el cielo, nuestro entorno, y saber pues el carácter, la psicología, no solamente el destino, sino la manera de ser de cada uno, y no solamente eso, sino también todo lo que puede surgir, todo lo que está dentro de uno mismo y se puede educir, todo aquello en lo cual nos podemos expresar de dentro, ya sea arte, música, ciencia, filosofía, expresar con mayor precisión lo que tenemos dentro cada uno, en
en nuestro yo superior. El maestro veneciano pues lo que está haciendo pues es ese trabajo de precisión y de educir todo lo bueno que hay en uno. Naturalmente que tiene muchos colaboradores en todo el mundo, muchos discípulos en todo el mundo. Y él pues adapta planes de trabajo, proyectos en los cuales pues va fomentando el despertar del hombre interior, del yo superior. Luego tenemos el cuarto rayo, en el cual está trabajando un maestro poco conocido que tiene un nombre egipcio, se llama Serapis. Este maestro Serapis fue conocido al principio de la Sociedad Teosófica porque fue el maestro de varios de los fundadores de la Sociedad Teosófica. Y quiero decir con ello pues que se carteaban, o sea, tenían una correspondencia y un contacto dirigidos directamente por el maestro Serapis, algunos de los fundadores. Y esto ocurrió en una época en que el maestro Kutumi se retiró, estuvo, no recuerdo, meses o años, estuvo retirando en Samadhi, y mientras estuvo retirado el maestro Kutumi, parece que pasaron el trabajo al Serapis también. El maestro Serapis pues trabaja en el departamento del arte, fomentando la belleza en el mundo. La belleza que inspira, que te hace sentir bien, que te trae ideas elevadas, que te inspira en lo más sublime, en lo más sutil, en lo más elevado. Y ese arte, hoy sabemos que hay toda clase de artes, pero es ese arte que te eleva, que te inspira, que te hace sentir creativo. Cuando ves un cuadro, una imagen, un paisaje, te inspira y te digas, ahora me apetecía sacar una foto, un selfie, el selfie, una foto así artística, una pintura o una poesía, te sientes grande, te sientes inspirado, te abre la conciencia y te hace sentir lleno, te da plenitud. Esa clase de arte es la que inspira él, el maestro Serapis. El maestro Serapis es de los más antiguos también en la jerarquía, en la gran fraternidad blanca. Luego tenemos el quinto rayo, el maestro Hilarión. Maestro Hilarión, Jámblico. San Pablo y Platón. San Pablo y Platón. Y Platón. Platón también. Jámblico. Este maestro pues actualmente dirige su departamento mundial, también de orden mundial, donde va sembrando semillas a los científicos en los descubrimientos de la ciencia, la física, todos los tipos de ciencias, él pues abre la conciencia, la inteligencia para que vean y descubren nuevas ideas. Él siembra semillas, insinuaciones, y a partir de ahí tiene que funcionar la intuición del científico, ese tercer ojo del científico. También de estos de WhatsApp, todos estos nuevas tecnologías también. Yo creo que sí, que ellos están detrás de todo esto. Y estoy convencido de que si no hubieran habido estas guerras mundiales, las dos guerras mundiales que nos han atrasado muchísimo en el tiempo y han producido crisis enormes, estos descubrimientos nos hubieran llegado mucho antes a toda la humanidad. Y son cosas útiles y muy buenas, y estoy convencido de que ellos están detrás, porque con estos aparatitos, el WhatsApp, o el móvil, el Internet, pues estás en contacto con la conciencia planetaria, realmente con la conciencia planetaria. Allí donde estés puedes entrar en contacto con cualquiera de todo el mundo. Y que realmente es un sueño. El Internet, el WhatsApp y todo esto es un sueño de la humanidad para sentirte más unido a toda la familia
humana. Es un nuevo sentido global, y bueno, vete a saber dónde llegará esto, porque ahora ya son unos relojes pequeñitos, pero ya llegará un momento que dirán ya ni esto ni lo otro, esto. Entonces no sé cómo pondrán el chip aquí, pero ya no necesitarás ni botones ni nada. Con el tercer ojo será más barato y más al alcance de todos y sin tener que pagar las facturas que pagamos. Pero ya llegará un día que los científicos se darán cuenta que lo más importante no son las tecnologías físicas y materiales, sino que si queremos avanzar más deprisa y progresar, pues hay que reunir unas cualidades, y eso es lo que está fomentando el maestro Hilarión, que los científicos no se limiten a los elementos físicos y materiales, sino que también tengan un comportamiento, una rectitud y una aspiración hacia a lo que ahora se llama lo cuántico, ¿no? La filosofía cuántica, ese término cuántico que ya Einstein ya lo intuyó, ya lo dio a conocer. A través de ello, pues ya darse cuenta de que hace falta un sexto sentido para continuar avanzando en los descubrimientos científicos. No solamente instrumentos y aparatos, sino un sexto sentido que sintetiza y resume todo lo que puedan descubrir con aparatos y tecnología. Eso es lo que está transmitiendo el maestro Hilarión, el despertar de un sexto sentido. El sexto rayo, ya sabéis, es el maestro Jesús. No voy a extenderme, todos lo conocemos muy bien. El maestro Jesús, que aquí también tengo apuntado de paso sus reencarnaciones. El maestro Jesús reencarnó rápidamente después de la crucifixión en Apolonio de Tiana, y en Apolonio de Tiana allí es donde alcanzó la quinta iniciación que le convirtió en adepto, en Mahatma, la quinta iniciación. Cuando murió en la cruz era la cuarta iniciación. La quinta, como Apolonio de Tiana, que tuvo que viajar para recibir esa alta iniciación hasta el mismo Tíbet para recibir tan alta iniciación. Después de Apolonio de Tiana lo encontraréis en Sri Ramanujacharya. Eso es que es un nombre. Ramanujacharya, lo escribo. ¿Se ve? Es que Sí. Ramanujacharya. Acharya quiere decir maestro. Maestro Ramanuja. Ramanujacharya, que vivió en la Edad Media, en nuestra Edad Media occidental, en la India. Fue un gran instructor, un renovador, inspiró nuevas ideas y tuvo también muchos discípulos, pero muchos. No sé si decían centenares de discípulos en la India que todavía tiene sus discípulos, siguen las enseñanzas de Ramanujacharya. Y Jesús pues dirige el departamento dentro de este orden planetario, que es un orden perfecto, está todo organizado al detalle, de la devoción, el misticismo. Devoción y misticismo es la clave del Maestro Jesús. Y luego el séptimo departamento, que es el de Saint Germain. El séptimo rayo, séptimo departamento, es el que Saint Germain pues se especializa en todo lo que son ceremonias mágicas ceremonias. Bueno, aquí podemos pensar, la misa, ¿no? La misa, la boda, cosas de estas ceremonias, pero no va más allá que todo esto. Saint Germain está preparando para la nueva era de Acuario, que ya hemos entrado, en la cual vamos a colaborar y a trabajar estrechamente con los ángeles y con los arcángeles. Y la única manera de trabajar satisfactoriamente con los ángeles es a través de ceremonias y rituales.
porque esa es la clave, la fórmula para mejor hermanarnos con esta jerarquía angélica, es a través de ceremonias y rituales. Y eso es lo que está preparando. La nueva era va a despertar, va a crear no digo religión, no es religión, sino un trabajo claro y directo con el reino angélico. Y eso es lo que está preparando este séptimo departamento de Saint Germain. Es el trabajo con los ángeles, pero viéndolos, estando con ellos y conociendo muy bien lo que hacemos. No como ahora, pues que no vemos nada y a veces pensamos en ellos. No, serán reales y los podremos ver y estarán ellos allí. Eso es lo que se está preparando en este séptimo departamento. O sea que toda la evolución, todo el trabajo en el planeta está perfectamente organizado. 5 minutos más para explicaros cómo podemos prepararnos para ser servidores, para colaborar en ese trabajo de la evolución del ser humano en nuestro planeta. Yo te diría que no nos queda alternativa. Tenemos que prepararnos lo máximo posible para colaborar con el plan de la jerarquía planetaria, de la gran fraternidad blanca. Tenemos que hacerlo. Podemos retrasarlo, podemos dormirnos un poco más o menos, pero tenemos que esforzarnos en ser útiles servidores en el plan de la evolución de nuestro planeta, servidores de los maestros. En la mente, en el corazón de los maestros, no hay nada más que el progreso y el despertar espiritual de la humanidad. No hay nada más que eso. Entonces, si tú quieres disponerte, mantén siempre esa clave, evolución y despertar de lo espiritual en el ser humano. La unidad planetaria, pero evolucionando, progresando. Eso es lo que sienten los maestros. Si tú lo sientes así, ya te estás acercando a ellos. Pero es necesario mucho más. Para acercarse a los maestros se requiere pues una disciplina, un sacrificio. A ver, muchas veces hablamos de ese despertar espiritual como que algo pues que ya lo vamos haciendo. Yo por lo que entiendo es completamente incompatible el despertar espiritual con los deseos mundanales. Mira, en las primeras razas humanas eran cíclopes, gigantes de 3 ojos, ya tenían el tercer ojo despierto, abierto, y veían y percibían más allá de los ojos físicos que apenas los utilizaban. Esos cíclopes que veían con el tercer ojo están en todas las culturas del mundo, en todas. Más conocido es Ulises y sus compañeros que llegan a una isla de los cíclopes. Polifemo. Eso está en la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero, y esa isla de los cíclopes es la Lemuria. Es el continente de la Lemuria que se hundió en el Pacífico. Y esos éramos nosotros, era la mónada humana. En una época que teníamos la intuición, el sexto sentido despierto, pero la inteligencia no. La mente no. Teníamos vista espiritual, pero no mente, pero no inteligencia. Entonces, en la medida que se desarrollaba la mente, crecían los deseos, crecía el egoísmo. Y en la medida que crecen los deseos y el egoísmo, la intuición se hunde, se esconde, se tapa, se cubre. Esa es una ley universal. En los bebés, este proceso todavía se sigue. En el seno materno, el bebé que tiene los huesos blanditos, como cartílago, son cartilaginosos, el bebé, el feto, tiene la glándula pituitaria fuera del cráneo. Cuelga por debajo, ya sabéis que la pituitaria está aquí sentada sobre la base del cráneo.
Por debajo hay el paladar, el cráneo con el cerebro y la pituitaria sentada en su sillón, aquí. Pero como los huesos del feto, del bebé, son tiernos, son blanditos, cuelga un poco por debajo la glándula pituitaria. La fisiología no explica por qué motivo, por qué razón, pero claro, está fuera la pituitaria del cráneo, con lo cual el feto ya tiene 2 ojos, pero que no ven nada, pero el tercer ojo sí que lo tiene. Entonces el feto, el bebé, en el seno materno, percibe todo su alrededor, siente todo lo que vibra, respira y se mueve a su alrededor, sin ver, sin oír, pero lo percibe todo por el tercer ojo. Todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nace. En cuanto nace, empieza a desear, ¿o no es así? No hay nada más egoísta que un bebé, ¿o no es así? Ahí es donde empieza. Ahora quiero agua, ahora quiero comida, ahora que me abraces, ahora que me muevas, ahora estar en brazos, ahora dormir. O sea, todo es egoísmo y deseo. Y en cuanto empieza el deseo y el egoísmo, esa glándula pituitaria, ese tercer ojo, se va recogiendo y queda otra vez encerrado dentro del cráneo y cubierto de materia física. Y perdemos, todos hemos pasado por ese proceso, perdemos esa visión interna, esa visión espiritual. El trabajo ahora es recuperarlo, lo que hemos perdido, recuperarlo. Ese es el trabajo teosófico. Lo que habíamos tenido, recuperarlo, pero con inteligencia, con la mente superior. Ese es nuestro trabajo, nuestro desarrollo actual. Entonces, el discernimiento es lo único que nos puede llevar a ser útiles en el trabajo del maestro. El discernimiento es esa capacidad, y eso es importante, es esa capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es ilusorio. Tú dirás, no, eso es fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. Porque los 5 sentidos físicos nos engañan continuamente. Continuamente nos engañan. La vista, el oído, el olfato, todo nos engaña para atraparnos en un mundo de deseos, en un mundo mundanal, en un mundo físico, que es todo ilusión. Todo es ilusión, quiere decir que es temporal, pasajero, siempre cambiante, inestable y al mismo tiempo desarmónico y desequilibrado. ¿O no es así en la vida física? ¿O no es así? Y al mismo tiempo dolorosa y siempre necesitados y siempre el dolor de compañero. Y todos los 5 sentidos nos sujetan a eso. Y eso es la ilusión, eso es lo ilusorio. Entonces, saber distinguir qué es lo real. Si todo eso que vemos y sentimos es ilusorio, ¿qué es lo real? Lo real, lo permanente, lo eterno. Solo por el discernimiento lo aprenderás por ti mismo. De manera que cuando despiertes el discernimiento en ti mismo, será tu guía, será tu lámpara mágica, tu luz interior que te guiará. Ya no necesitarás de nadie que te lleve de la mano, porque eso es lo que pretendemos que seamos los teósofos, capaces de iluminarnos por nosotros mismos, capaces de iluminar por uno mismo tu propio camino y encontrar la verdad por ti misma, por ti mismo. Eso es el discernimiento, por eso es la primera cualidad, la más importante. Y no solo la primera, sino luego siempre. Pero el discernimiento no solamente es esa capacidad de distinguir, que también distinguir entre lo que es verdadero y lo falso, que a veces parece fácil y no lo es. Porque cuando alguien te quiere engañar, es difícil coger cuando te quieren engañar. Pero hay un sexto sentido que siempre dice, ese me está engañando, me está llevando por donde él quiere. Y no. Eso es lo que tienes que desarrollar. Y esa capacidad de entender lo que es urgente, necesario, urgente, no lo dejes escapar.
y lo que puede esperar, que no tiene ninguna prisa, que es temporal, pasajero, eso no tiene prisa. No es fácil tampoco esto. Sobre todo cuando pasas por la tienda y ves unos zapatos, esos zapatos tienen que ser míos, tienen que ser míos. Y rápidamente ya buscas cómo adquirir esos, pero luego piensas fríamente y dices, a ver, realmente los necesito. No, eso puede esperar, pero, ahí está. Pero hay cosas que no, hay cosas que tienen que ser ya, es importante. Como por ejemplo, antes de acostarte, repasar todo lo que has hecho durante el día. Eso es urgente, eso es necesario, importante. Antes de acostarte, repasar. Yo lo hago de la mañana a la tarde, pero hay quien lo hace a la inversa, de la tarde a la mañana. Bueno, el caso es repasar todo lo que has pensado, lo que has dicho y hecho. 3 cosas: pensar, dicho y hecho. Repasarlo todo, por si te has equivocado, por si te ha faltado alguna cosa, si hay algún pensamiento negativo, por si alguna palabra ofensiva y no te has dado cuenta, una palabra errónea. Mañana lo puedes corregir, mañana lo puedes arreglar, mañana puedes terminar lo que te olvidaste, y cada día pues arreglarlo y corregirlo todo. Eso es despertar el discernimiento. Eso te ayudará a despertar el discernimiento entre lo que es urgente y lo que puede esperar. Cada día repasa lo que has hecho, dicho y pensado durante todo el día. Esfuérzate en ello y poco a poco se irá despertando la intuición. Es que en la medida también que te desapegues de los deseos mundanales, del egoísmo, de la mundanalidad, la intuición se despierta espontáneamente, tampoco hay que esforzarse en ello. Es que en cuanto te vayas liberando de egoísmos, ambiciones, codicias, deseos mundanales, la intuición surge espontánea, natural. Espontánea y natural. Ese es el proceso natural de todos. Pero eso no viene de accidente, viene por esfuerzo. El esfuerzo de cada día pues meditar, conectarte con lo divino, cada día conectarte con lo superior, con lo más sutil, con lo más angélico, y luego permanecer en ese contacto, para no dejarte arrastrar por la mente inferior, que ahí está todo el conflicto y todo el problema, en la mente inferior. Entonces, lo que decía, discernir es mucho más que todo esto todavía, mucho más, porque a través del discernimiento te conducirás hacia el sendero superior. Infaliblemente, inevitablemente, el discernimiento te llevará al sendero superior, porque te darás cuenta que hay cosas más elevadas y cosas inferiores que lo que valora la humanidad en general, que son ignorantes, para ti no tendrá ningún valor. Eso es el discernimiento. Y en cuanto a las cosas espirituales, la verdad, la justicia, la libertad, la iluminación, la teosofía, eso será para ti tesoros, eso te da para ti tu verdadero valor, tus auténticos tesoros, lo elevado, lo sutil, lo trascendente. Y eso es lo que te llevará pues el discernimiento hacia el sendero superior. Sendero superior quiere decir que está gobernado por las leyes espirituales, no materiales, las leyes divinas, espirituales, en donde encontrarás tu camino hacia el maestro, hacia tu maestro, ahí lo encontrarás. El discernimiento pues te llevará también hacia el trabajo de tu maestro, sin que nadie te tenga que decir, tú eres discípulo de este maestro o discípulo del otro, tienes que estudiar esto o lo otro. Tiene que surgir de dentro de ti. El discernimiento pues a través de la meditación diaria, del desapego de los deseos mundanales, y luego también practicando ese yoga, ese Raja Yoga que está en el libro A los pies del maestro,
El Shat-Sampati, tal como está explicado en los pies del maestro. Shat-Sampati quiere decir los 7 pasos, los 7 cualidades, tal como están los pies del maestro. Dominio de sí mismo, dominio de la mente, dominio de la acción, tolerancia, alegría, aspiración única y confianza. Con estas 6, y luego la última, amor, la séptima, esto es el Shat-Sampati, las 7 cualidades. En ese pequeño librito lo tienes todo. Es que el maestro, a Krishnamurti, le sintetizó en un librito pequeño y con una claridad para un niño de 13 años todos los prajna paramitas y todo Shat-Sampati del Raja Yoga, todo sintetizado de una manera diáfana, clara, amena, y es que lo lees agradablemente a los pies del maestro. El maestro lo supo sintetizar maravillosamente. Ese librito tan pequeño también te ayudará a despertar el discernimiento, la intuición necesaria, imprescindible si quieres colaborar en la labor de los maestros. Ya no me extiendo más. ¿Una pregunta? Wow. Pues acabamos con una meditación. La voy a recitar. Tú, si quieres, pues la puedes repetir incluso mentalmente. Con la espalda derecha, los 2 pies al suelo, un poco separadas las piernas, los brazos sobre las piernas, bien derecha, bien erguida, esa respiración profunda, abierta, alineando los chakras y canalizando el prana, la fuerza vital, hacia los chakras superiores. Vamos a repetir, si quieres, mentalmente. Más radiante que el sol, más puro que la nieve y más sutil que el éter es el ser, el yo espiritual dentro de mi corazón. Yo soy ese ser. Ese ser soy yo.